El Puebla parece no encontrar el nivel que tanto ha buscado en los últimos años y que desde la marcha del Arcamón no ha vuelto a aparecer. Pablo Guede tomó las riendas con la promesa de cambio, pero su proyecto nunca encontró rumbo. La franja pasó de buscar estabilidad a apenas sobrevivir durante todo el certamen. Este es el relato del deslucido viaje camotero durante el Clausura 2025. El Monterrey tuvo un inicio de torneo para el olvido, pues en casa y con su gente le obsequió un punto de oro al Puebla. En la formación inicial, Germán Berterame comandaba el eje de ataque, nomás que se lesionó en el calentamiento y Roberto de la Rosa tomó su lugar. Aunque el cuadro poblano aparcó el autobús, al 38 Jorge Rodríguez descifró el enigma y con un zambombazo desde afuera del área bateó al Guacho Jiménez, que le alcanzó a rasguñar, pero no fue suficiente para evitar el tanto rayado. Segundo gol para el Corcho con la institución regia y primero en la Liga MX. Este no es un gol, este es un super gol, golazo impresionante de fuera del área, le metió todo el empeine, todo el rencor, el Monterrey está arriba, se tenía que abrir el marcador, sonríe de Michelis, de esta forma un gol de otro partido imposible para el Guacho. En la parte complementaria, Sergio Canales habilitó de la Rosa, que la picó ante la salida del cancerbero, solo que el larguero le dijo que en él, y ya son más de 600 minutos sin vacunar para el nacido en Texcoco. La pandilla dejó ir varias oportunidades de duplicar la ventaja, y luego de que Jiménez bloqueara a Oliver Torres, Gustavo Ferrareis, ese lateral brasileño que ya lleva mucho tiempo en nuestra liga, aprovechó el nulo oficio defensivo de Gerardo Arteaga para poner los pares. Los enfranjados volvieron a sumar como visitantes después de 5 derrotas seguidas, y pese a que los pupilos de De Michelis suman 10 partidos sin perder en casa, dejaron muchas dudas de cara al futuro cercano. El Atlético de San Luis vino de atrás y en campo ajeno sumaron su primera victoria de la campaña. Luego de enfrentar a los equipos regios, ambas escuadras querían anotar su primera victoria en el semestre para empezar a escalar posiciones. Transcurría el quinto minuto en el cronómetro cuando Emiliano Gómez fue derribado por John Murillo en las afueras del área. La falta se concretó y Facundo Waller con un zurdazo le entregó la ventaja momentánea al conjunto enfranjado. Primer golazo. Castillo, Raúl Castillo de derecha, pues Waller de zurda. ¡Golazo! ¡Golazo, Facundo! ¡Don Facundo y sus ratones! ¡Qué golazo! Desde el repechaje del Clausura 2022, un futbolista de los Camoteros no notaba un gol de tiro libre. Cuando Diego de Buen vacunó a Mazatlán, luego de que los enfranjados casi duplicaran la diferencia, Sas Lamonche también castigó a balón detenido. Y con el segundo golazo de Campanita equiparó. El francés suma 3 cotejos consecutivos vulnerando al Puebla. Miguel García con una estela estuvo cerca de marcar otro más, y en la segunda parte, los poblanos hicieron el 2-1, solo que no contó por fuera de lugar. La división de unidades parece ser una realidad tangible. Sin embargo, en el 90+5, Rodrigo Dorado la prendió de volea, firmando el tercero de los golazos, y de paso le dio la vuelta al marcador. Los potosinos ya tienen las primeras 3 unidades del campeonato, y buscarán repetir cuando reciban al Necaxa. El buen jugar de la máquina se fue en las maletas de Martín Anselmi, ya que con una actuación bastante pobre, apenas sacaron el empate frente al Puebla. Después de la semana tan intensa y dramática que se vio en la cooperativa, en la que se quedaron sin entrenador porque se marchó al Porto, los de la CDMX atendieron la visita de los enfranjados. Vicente Sánchez estuvo al mando del equipo, que cambió por completo el sistema de juego y pasó de línea de 3 defensores a un clásico 4-4-2 que no entregó los resultados esperados. Parecía que Cruz Azul tendría una excelente tarde para olvidar las penas, pues a los 60 segundos Rodolfo Rotondi filtró para Lorenzo Faravelli, quien con un disparo cruzado firmó el gol de vestidor. Sin embargo, eso fue lo único decente que mostró el cuadro celeste, ya que en la siguiente acción, Willardita por poco hace el autogol. Al cuarto de hora, Jorge Sánchez la perdió en la salida. ¿Cómo no? Gonzalo Piovi rechazó el centro, y Emiliano Gómez desde la sonrisa del área colocó la paridad. Pasada la media hora, el Guacho Jiménez derribó al mismísimo canterano de Santos, y el profe no dudó en señalar el penalti. No obstante, tras revisar la jugada, rectificó su decisión, frustrando así las esperanzas de los de la Noria, que aunque intentaron hacer algo más, nunca tuvieron claridad en el ataque. 2 puntos de 9 posibles es lo que suma la máquina, y aunque este es un torneo en el que lo que importa es el cierre, el futuro cercano no se ve muy agradable, aunque por ahí puede haber un rayito de esperanza, que hace poquito dominó Colombia. El Puebla se metió el pie a sí mismo y con un autogol perdió ante el Mazatlán. Tuvo
por lo que aún no puede conseguir su primera victoria del Clausura. Horas antes del compromiso, los camoteros hicieron oficiales 2 incorporaciones para buscar salir del hoyo del cual se encuentran: Julio González, echado de Pumas, y Ricardo Marín, quien llegó en calidad de préstamo del Guadalajara. El cuadro dirigido por Pablo Guede quería salir victorioso de su propio estadio frente a los de la Perla del Pacífico, que venían con los ánimos por los cielos después de vencer al Toluca. Los cañoneros por poco se adelantan por medio de Luis Amarilla, quien casi sorprende al Guacho Jiménez, que estaba unos cuantos metros adelantado. Más tarde los enfranjados le hicieron el favor al conjunto de Sinaloa, ya que Gustavo Ferraréis recentró y Manuel Gularte concretó en propia puerta. Una locura. En el segundo periodo, Emiliano González se enganchó al centro y buscó el poste más lejano, más que le faltaron centímetros de comba. El uruguayo no se detuvo, pues siguió la casa del empate. Sacó un zapatazo que provocó un rechace de Hugo González, y aunque el rebote le quedó a puerta abierta a Ángel Robles, la sacó del estadio. En el tiempo de compensación, los del Angelópolis se combinaron y Cristian Mares finalizó una acción que llevaba etiqueta de gol, más el cancerbero apareció en extremis. Desde el 25 de octubre, cuando derrotaron a Chivas, los poblanos no conocen lo que es sumar a 3 y ahora cayeron frente a un equipo con el que nunca habían perdido en casa. Crisis total. En tanto, los amantes del béisbol tuvieron una noche redonda, pues aparte del triunfo, durmieron en el cuarto lugar de la general. Para lo de Santos ya no hay adjetivos calificativos, pues ya son 13 partidos consecutivos sin ganar, y ahora el que se vio beneficiado fue el Puebla de visita. Algunos de los pocos aficionados verdiblancos que se dieron cita en el TSM lo hicieron con bolsas de papel en el rostro para mostrar su impotencia, que parece no importarle a nadie, ni a sus mismos jugadores, que las volvieron a dar. La desgracia inició temprano para los laguneros, cuando la franja la metió al área. Emiliano Gómez la prendió de bocajarro, y pese a que le sacó astillas a la madera, el rebote fue supervisado por la calva de Luis Quiñones, quien adelantó a los suyos. Con un disparo cruzado, el número 11 de los poblanos incrementó la diferencia, solo que la acción no subió el contador por una falta previa del mismo atacante. Facundo Waller quiso mojar a balón parado, pero Carlos Acevedo hizo uso del jetpack. Jordan Carrillo la agarró de bote pronto, mas el guacho estuvo atento y sin más fueron a recuperar oxígeno. A continuación, Ricardo Marín casi se pone la del Puebla, nomás que careció de precisión, y al 72 Brian Garnica se apoyó con Pablo González, quien prendió fuego de pierna derecha para mandarla a conocer con la amiga de los pescadores. Los de Torreón, unidos en la desesperación, fueron a buscar pelea, que afortunadamente no pasó a mayores, y al finalizar el encuentro, Fernando Ortiz se fue con la mirada gacha hacia los vestidores, igual que lo hicieran aquella eliminación del América contra las Chivas, nomás que acá no renunció en la conferencia de prensa, aunque se dice que ya la presentó un par de veces, y los Irarrágorri no lo dejan ir. Los del Tano tienen 0 puntos, y los únicos 2 goles que han marcado han sido desde los 11 pasos. Asimismo, son la tercera peor defensiva, con 10 goles permitidos, solo por detrás de San Luis y Xolos. Una tristeza en lo que se ha convertido el Santos, un claro ejemplo de lo que provoca la falta de ascenso y descenso. Un equipo incompetente, que no tiene nada que hacer en el máximo circuito. No por la historia, ni mucho menos por la tradición, sino por la realidad de los dueños que lo manejan en este momento. Por otro lado, los camoteros volvieron a ganar en Torreón después de 25 partidos. Su última victoria databa de la fecha 10 del invierno del 99, cuando ganaron 1-4. Imagínese usted. En la que hace unos meses era su casa, el América no quitó el pie del acelerador y ante Puebla sumó una victoria más. El viernes botanero continuó con el duelo del conjunto de Coapa frente a los poblanos, que venían de ganar por primera vez en el certamen frente a Santos. Al minuto 13, Víctor Dávila pudo extender su racha goleadora, pero aunque reventó el metal, el rebote se pintó de azul crema. Alejandro Cendejas no tuvo problemas en cantar su tercer gol del campeonato. América, viene el América, el primero palo, le pegó Dávila, gol, Dávila y después en el contrarremate la agarra con todo Cendejas, ese número 17 mágico, Saguito, hace maravillas, ese 17 es el mejor 17 de todos los tiempos en América. Cendejas mete el primero. Más tarde Jesús Rivas salvó de la expulsión y en esa misma secuencia los enfranjados se pusieron como energúmenos por una mano del Chicote Calderón. Sin embargo, el profe no sancionó ni una ni otra. Al que no le perdonaron la roja fue Brian Angulo, quien evitó el autopase del Woody con la extremidad. Por supuesto que hubo mucha polémica,
así que a ti te dejo las conclusiones. Con un hombre menos, el conjunto blanquiazul se ahogó aún más, pues en la siguiente acción hubo doble contacto en el área. Efraín Orona rechazó espantoso y Henry Martín estuvo atento para estrenarse en el torneo, además de marcar su gol número 100 en Liga MX, 95 con el AVE y otros 5 con los Xolos. Posteriormente, el guacho le dijo que no al once americanista. El chiquito se quedó con las ganas de mojar y Jiménez le quitó la anotación a su excompañero. Al 73, el canterano de la UNAM se proyectó al ataque y dibujó un centro preciso hacia la figura de Ricardo Marín, quien la empalmó de volea para firmar la cédula. El tricampeón ya lleva 13 partidos seguidos sin perder y gracias a otros resultados retomó la cima del campeonato debido a la diferencia de goles. El fútbol por fin le sonrió al Atlas de Gonzalo Pineda, que con un cierre dramático derrotó por 3-2 al Puebla. En el primer duelo del sábado, los catedráticos atendieron la visita del conjunto camotero, que tenía la intención de salir victorioso del Jalisco. Al 33, Raúl Castillo la colgó al área desde el córner, y Efraín Orona con un espléndido cabezazo encaminó hacia la victoria a la franja. Más adelante, Jeremy Márquez se juntó con Durdevich, quien pese a jugar de espaldas fue derribado para conseguir la pena máxima, la cual fue convertida por el mismo serbio. No obstante, a los 5 minutos del complemento, Castillo volvió a mover los hilos y le filtró a Ricardo Marín, quien con un toquecito cruzado vacunó a sus clientes favoritos. Segundo compromiso consecutivo anotado para el ex de Chivas, que está encontrando su mejor versión. Los zorros tenían acorralados a los poblanos, pero la caprichosa se puso necia y con una genialidad de Matías Cócaro que declinó el guacho Jiménez, lograban igualar. El reloj llegó a los 90 reglamentarios y los jaliscienses seguían abajo por 2, solo que el destino les tenía preparado una sorpresa que nadie veía venir. Primero al 93, Diego González dio la media vuelta y con un izquierdazo colocó el empate. Todavía 5 minutos pendientes. La visita no hizo mucho esfuerzo por mejorar, ya que continuó con el camión aparcado. A 5 segundos del silbatazo final no pudieron evitar lo inevitable. El número 32 la prendió desde los límites del área. El arquero se lanzó para ayer y el estadio explotó al ritmo del gol. Qué bochorno lo del guacho Jiménez, en verdad. Están queriendo conectar, no le pegan. Ahora sí, tiro. ¡Oh, Dios mío! Yuca la buscaba, Yuca la quería. Así había que pegarle. Yuca está dando la primer victoria del Atlas en el torneo. La academia volvió a ganar luego de 4 empates y 3 derrotas, para empezar a escalar posiciones en la búsqueda de puestos de play-in. ¡Qué gusto me da! Por Gonzalo Pineda. Si te gusta el fútbol mexicano, debes de tener la revista Balompié en tus manos. Es la única publicación en México que habla de fútbol mexicano. Ya estamos en nuestro número 4, aquí con la portada de James Rodríguez. Triste porque León no podrá asistir al Mundial de Clubes. 144 páginas de reportajes, crónicas, notas, artículos, ensayos y un montón de fotografías para disfrutar el fútbol en papel como hace mucho que no lo hacíamos en este país. Ve a balompié.mx, compra la suscripción anual, conviértete en socio fundador y verdaderamente vas a disfrutar lo que vas a leer. Balompié.mx. Xolos sigue descendiendo posiciones y en su visita a la capital del camote salieron derrotados por 2-0. Al minuto 27, Aaron Mejía le dejó el brazo estirado a Raúl Castillo. Aunque parecía una jugada cotidiana, el Gato Ortiz no dudó en señalar el manchón, así que Emiliano Gómez con un tubo adelantó a la franja. En el segundo tiempo el uruguayo buscó el doblete, pero Miguel Ortega rechazó la esquina. Blanco provocó un rafagazo al guacho Jiménez, quien escupió hacia un costado, y el ex de Tigres con un gran achique evitó el tanto de Ricardo Marín, que no tardaría mucho en volver a la casa. Más adelante, Kevin Castañeda casi hace un gol a lo Tony Kroos, más le sacó pintura al metal, y en la recta final Brian Angulo buscó al 4K, quien dio un pase a las redes para finiquitar. Tercer partido al hilo anotando para el oriundo de la Miguel Hidalgo, quien ya tiene más goles que todos los delanteros de Chivas. Pablo Guede consiguió su primera victoria en el Cuauhtémoc, y aunque su equipo aún está fuera de la zona de play-in, ya se encuentra cerca de alcanzar dichos puestos. Por cierto que Xolos se quejó mucho del arbitraje, aunque tal vez debería enfocarse más en jugar mejor y darle el maldito balón a Gilberto Mora, que necesita tenerlo para poder deslumbrar. El Puebla casi le hace la maldad al Pachuca,
que vino desde atrás para sumar 3 puntos. La actividad del día de ayer comenzó a las 7 de la noche en la Bella Airosa, con los hidalguenses recibiendo a la Franja, que venía de ganar en calidad de local a Xolos. Apenas al 6 la visita se pronunció con fuerza en el Hidalgo, pues el renovado Ricardo Marín le pegó un bazucazo desde Guadalajara para clavar el primero de la noche. Marín, la posibilidad del riflazo. Golazo. Y el Pueblota en el Estadio Hidalgo lo está ganando 1-0 y Ricardo Marín consigue su cuarto gol del torneo, Armando. No, qué gol, es una obscenidad cómo le pega la pelota, además con la izquierda porque no es su perfil. Y es que en 304 minutos con los camoteros suma la misma cantidad de goles que hizo en Chivas, pero con 1097 minutos menos. Carlos Moreno dejó con las ganas a Emilio Gómez y más tarde Alan Bautista le pegó con odio la bocha, pero el Guacho Jiménez tomó un vuelo de primera clase para rechazar a la esquina. En el segundo periodo Usama Idrissi se juntó con John Kennedy, quien recibió de espaldas, aguantó la marca del defensor, se dio la media vuelta y con una raya equiparó el contador. A los poblanos se les complicaron los últimos minutos, ya que se quedaron con uno menos por la expulsión de Facundo Waller, que le metió tremendo codazo al rival, y su ausencia fue bien aprovechada por los tuzos. Posteriormente a Carlos Sánchez le dio un ataque de habilidad y desbordó por la banda de la derecha para dejar un regalito brasileño, que no tuvo problemas para sellar la remontada. Por cierto que el Guacho volvió a volar 15 minutos después de que salió el balón. Los dirigidos por Guillermo Almada no han encontrado la regularidad deseada, pues ganan un partido, pierden otro y así van. Aunque están dentro de los puestos para jugar la siguiente ronda, tendrán mucho que mejorar. En un choque directo por los puestos de play-in, el Querétaro despachó al Puebla en casa. En el primer duelo dominical, dos equipos que estaban bastante necesitados de puntos se vieron las caras en la corregidora. Antes de que cantara el gallo, Ricardo Marín se quedó cerca de extender su racha goleadora, ya que Jorge Hernández hizo perfecto el Cristo para mantener el 0. A la media hora, Donis Preciado respetó el movimiento de Francisco Venegas, quien con un potente remate raso puso la ventaja a nombre de los queretanos. Previo a la charla del entrenador, al extremo ecuatoriano lo trabaron por la espalda. Así que César Arturo Ramos Palazuelos señaló el punto de cal. David Coleman tomó la responsabilidad, pero el Guacho Jiménez apareció sin delay para evitar el segundo de los locales. Sin embargo, el paraguayo se quitó la espinita en la segunda mitad y dibujó una parábola perfecta para Federico Lertora, quien con el coco multiplicó la diferencia. Después Emiliano Gómez protagonizó un fuerte choque de cabezas que le provocó una convulsión, y pese a que el jugador se fue en el carrito de las desgracias, llegó consciente al hospital, en donde pasó la noche para estar en observación. De regreso al juego, la Franja pudo haber descontado por medio de la vía penal, solo que el 4K sacó a relucir su versión rojiblanca y la mandó de visita con los baloneros. 3 puntos de oro para los del centro del país, que aún tienen chance de meterse a la fase final. En tanto, el Puebla bajó hasta la 15ª posición y el panorama no se ve tan favorable. Pumas vino desde atrás y no defraudó a Efraín Juárez, que debutó como entrenador en Liga MX. Después de 2.632 días, Efraín Juárez regresó al fútbol mexicano, aunque en una nueva etapa como director técnico. Aún sin estar acostumbrados a salir jugando desde abajo, los de cantera la perdieron en la salida. Que Padilla bloqueó el escopetazo de Ricardo Marín, le entregó el rebote a Facundo Waller, quien hizo válida la ley del ex. Ya son varios errores de Padilla, a ver si Lara regresa a la portería. En el añadido de la primera mitad, Brian Angulo echó por la borda todo el trabajo de sus compañeros, ya que debido a una entrada imprudente sobre Pablo Monroy se fue antes a los vestidores. El cuadro del Pedregal cambió considerablemente con el ingreso de Leo Suárez, que tenía poco más de 7 meses de inactividad. En 5 minutos clavó un centro que despejó la defensa enfranjada, pero la redonda le fue fiel a los ariazules, y Piero Quispe le aprendió de bote pronto para poner la paridad. Más adelante, los de la U de México volvieron a la carga, así que Jorge Rubalcaba soltó la pierna, y aunque el Guacho atajó, replicó lo hecho por su homólogo, la primera parte, para que el memote vacunara a la institución que algún día defendió. Todavía en el tiempo de compensación, la momia Martínez repartió juego y le dejó un bombón a Lee Ávila, que no mojaba desde el 11 de febrero del año pasado, cuando justamente marcó un doblete ante el Puebla. Con todo y que la revisión tardó un rato, el tanto se dio por validado para sentenciar el 1-3. 2 partidos, 2 victorias para el que se llevó el doblete en Colombia. Y ya se ve un cambio drástico en la mentalidad de los jugadores, que en 3 semanas irán a pelear el pase a la siguiente ronda en CONCACAF ante la Alajuelense. El Toluca no tuvo problemas en contra del Puebla y caminando sumó su 7ª victoria del campeonato. En la portería de los camoteros hubo novedades bajo los 3 palos, pues Julio González por fin debutó y volvió a disputar un encuentro de primera división después de 3 meses y 13 días.
Al cuarto de hora, Jesús Gallardo recibió en las afueras del área y no se la pensó dos veces en soltar la pierna, convirtiendo un golazo para inaugurar los cartones. Posteriormente, Ricardo Marín pudo equiparar, mas se extendió en el control y la salida de Pau López fue perfecta. Al 57, Alexis Vega se juntó con Marcel Ruiz y aunque remató con la chancla, provocó un rechace de Julio, bien aprovechado por Paulinho, para tras 40 pases consecutivos de los suyos convertir el segundo gol. Tan solo 4 minutos después, la franja volvió a ser víctima de sus propios errores, ya que Fedorco se llevó puesto al portugués dentro del área para obsequiar la pena máxima, la cual fue convertida por el 10, quien se desquitó de lo ocurrido en la última jornada del Clausura 2023 en la cancha de CU. Algo tarde, hay que decir. El ex de las Chivas tiene su torneo más productivo en Liga MX, 8 goles y 5 asistencias en 12 partidos. Nada mal. El Canelo Angulo se puso el frac y se quedó a nada de cantar el cuarto, pero el guardameta de pata zurda evitó que la humillación fuera mayor. Así, el Puebla sumó su cuarta derrota consecutiva y cada vez se aleja más de los puestos de clasificación, mientras que el cuadro del Turco Mohamed se mantiene en zona de liguilla directa y gracias a la fecha FIFA tendrá tiempo de planear su duelo ante Pachuca. Juárez vive una temporada histórica y con 2 latigazos despacharon al Puebla en el Olímpico de su ciudad. Los de la playera verde ahogaron al rival desde los primeros minutos y al 9 Julio González rasguñó un tiro centro que llevaba dirección de gol. Después con puro reflejo se evitó el de larga distancia. No obstante, pasado el tercio de hora se juntaron los bravalácticos por el costado de la derecha y Matson alzó la pared con Jairo Torres, quien con un bazucazo por el centro del arco tomó la delantera de una vez por todas. A la hora de partido los enfranjados se dieron un balazo en el pie y después de una gran presión, Guilherme Castillo asistió a su compatriota, quien con un cohetazo reventó la de cuadros. Los de la frontera plasman su mejor certamen en Liga MX, pues acumulan 21 puntos y 6 victorias, su mejor registro en 12 semestres que llevan en el máximo circuito. Puebla y Tigres jugaron un buen partido, pero los porteros no permitieron que se abriera el marcador. A media semana, los de la Autónoma de Nuevo León sacaron un pobre empate a 0 ante LA Galaxy por la Conca, así que tienen excelente oportunidad de retomar el camino de la victoria ante la franja. En el segundo lapso, Chuy Garza clavó un centro desde la banda de la izquierda. Ociel Herrera llegó a tiempo para prenderla de primera, y aunque Martinoli cantó el gol por adelantado, Julio González estuvo atento. Con un punterazo, Marín por poco rompe la equidad, mas Nahuel achicó a tiempo. Corona cabeceó por fuera, y Franco Moyano casi le arranca la camiseta a Juan Bruneta, por lo que se fue pintado de amarillo. Tercer encuentro al hilo que los de San Nicolás se van en 0, y de ser terceros de la general con Paunovic, ya son sextos de la mano de Guido Pizarro, técnico que tendrá una semana bastante movida, pues además de jugarse el boleto a las semifinales de certamen internacional, recibirá su primer clásico regio. Luego de casi mes y medio, la Fiera volvió a rugir, y aunque ya no es el más dominante de la selva, recuperó la confianza ante el Puebla. La última victoria de León ocurrió el 1 de marzo cuando vencieron por 2-1 a los Xolos, así que después de un mes para el olvido, tenía la obligación de ganar en casa ante el conjunto camotero. A pesar de que el respeto se mantuvo por un buen rato, al 58 Andrés Guardado recuperó el balón en las afueras del área, se acomodó a su pierna más hábil, jaló del gatillo, y gracias a un desvío de Juan Fedorco vulneró el arco de Julio González. Los Panzas Verdes regresaron al top 3 de la clasificación y tratarán de mantenerse, aunque sus últimos rivales son 2 huesos duros de roer, Cruz Azul y Monterrey. Una victoria más nublada que un cielo en tormenta, Chivas regresó al sendero de la victoria contra el Puebla. A pesar de la mala racha que arrastró el Guadalajara por tantas semanas, aún tenían chances de clasificarse, pero había que hacer algo que parecía imposible: ganar un partido. Al minuto 37, Miguel Gómez apoyó con el arquero habilitado como mediocampista, quien anduvo en modo PSB y sacó un cañonazo que según se desvió, aunque a mí no me queda claro, y terminó en el fondo de las redes, porque Julio González no lo pudo atajar. En el segundo tiempo ambas partes tuvieron chances de mojar, pero la más clara llegó en el tiempo añadido, ya que Cade Cowell prefirió no convidar del pastel y no asistió a Javier Hernández. Ya ni siquiera se dio tiempo de reprocharle la falla a su compañero. Pero qué petardo que es Cade Cowell, de verdad. No sé cuánto más va a durar en el Guadalajara. El Redil ya dio el primer paso, pero necesita ganar el clásico tapatío ante Atlas el próximo sábado y estar pendiente de otros resultados. Nicolás Larcamón regresó a la cancha en donde se convirtió en ídolo.
pero no perdonó y puso a sus Rayos en la liguilla directa. Apenas a los 4 minutos, el Necaxa generó la primera de peligro en el arco poblano, pues Kevin Ante retrasó para Johan Rojas, quien le sacó pintura al travesaño. Poco antes de ir al entretiempo, José Paradela se tuvo bastante fe y le pegó a un tiro libre desde 3/4 de cancha, ante el delay de Julio González, que entregó la ventaja al conjunto rojiblanco. Ya en la segunda mitad, el jugador que pertenece a Rayados prendió fuego con su pata diestra y estuvo a punto de hacer arte, más que el larguero le dijo que no. Más tarde, Diver Cambindo, quien regresó después de su lesión, quiso tomar de vuelta su título de goleo, pero la vaselina que intentó se marchó por un costado. Los del estado de Aguascalientes llegaron a 31 unidades, producto de 10 victorias, cifra que alcanzan por tercera vez en su historia en un torneo corto. Las últimas dos fueron en el invierno y verano 98, en ambas llegaron a la final y en una de ellas fueron campeones. ¿Puebla regresará algún día a ser protagonista? ¿Cuál fue tu momento favorito de este torneo? ¿Qué entrenador crees que pueda regresar la gloria a la franca? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu huella con un like, un comentario y suscribirte, con lo que nos ayudas muchísimo para seguir escribiendo todas las leyendas del fútbol mexicano.